La Tierra, un planeta joven con apenas 4.543 millones de años, y por lo que sabemos, es el único mundo con vida en el universo. Tras millones de años de eventos sin igual, desde continentes en rumbo de colisión, sentir el frío gélido de las glaciaciones, experimentar los feroces impactos de misiles cósmicos y después de la extinción de los dinosaurios. El acontecimiento geológico más importante del mundo en los últimos 60 millones de años fue la formación del Istmo de Panamá. ¿Cómo surge este acontecimiento? Pues déjame explicarte. Según científicos, hace 85 millones de años Panamá solo era un archipiélago de islas. Mientras transcurrían los años, bajo la superficie ocurría un proceso de subducción entre la placa del Caribe y la placa del Pacífico. La presión y calor producto de este choque entre ambas placas llevó a la formación de volcanes, los cuales algunos llegaron a crecer lo suficiente como para formar islas en el Pacífico. Con el continuo desplazamiento de las dos placas tectónicas de la corteza terrestre, una fuerte erupción volcánica submarina y un proceso de sedimentación, las islas se juntaron y el istmo se convirtió en un puente de tierra que unió al norte y al sur de lo que hoy se conoce como el continente americano. Aunque solo era un pequeño fragmento de tierra en relación con el tamaño de los continentes, el Istmo de Panamá tuvo un enorme impacto en el clima de la Tierra y su medio ambiente. En la época en que existía una amplia conexión entre el Atlántico y el Pacífico hace millones de años, el agua del Pacífico y el Atlántico se mezclaban y por tanto ambos océanos eran similares en salinidad y temperatura. Algunos geólogos han coleccionado las mismas especies de fósiles marinos como corales desde locaciones tan distantes como las costas de California y Venezuela, lo que indica que en ese entonces solo podía haber existido un solo océano tropical. Al impedir la conexión entre los dos océanos, este puente de tierra desvió las corrientes oceánicas del Atlántico y el Pacífico. Las corrientes del Atlántico se vieron obligadas a desplazarse hacia el norte y finalmente se originó un nuevo sistema que llamamos la corriente del Golfo, con las cálidas aguas del Caribe que fluyen hacia el noroeste del Atlántico. El clima del noroeste de Europa se volvió más cálido. El Atlántico, que ya no se mezclaba con el Pacífico, aumentó su salinidad. Cada uno de estos cambios ayudaron a establecer el sistema de circulación oceánica mundial actual. En resumen, el Istmo de Panamá directa e indirectamente influyó en el océano y a las pautas de circulación atmosférica, que regula las pautas de precipitaciones y a su vez los paisajes. Las evidencias también indican que la creación de esta masa de tierra generó el clima cálido y húmedo del norte de Europa, dio lugar a la formación de la capa de hielo del Ártico y contribuyó a la edad de hielo durante las siguientes épocas del Pleistoceno. Pudo tener también relación con la desertización africana y con el crucial cambio de hábitos en los homínidos. Por efecto de la formación de los dos polos fríos del planeta, el clima de la Tierra bajó. Los vientos más fríos y secos destruyeron grandes extensiones de bosques y se formaron los desiertos, llanuras y estepas. Gran parte de África, por su parte, se tornó mucho más seca. Las selvas tropicales se convirtieron en sabanas y muchos de los primates que habitaban las copas de los árboles se vieron forzados a descender a la tierra. En África vivía el simio Australopithecus, fuera del alcance de animales depredadores. El mismo, quedándose progresivamente sin hogar por la destrucción de los bosques, inició un éxodo de más de 2 millones de años, adaptándose a cambios del ambiente y evolucionando de simio a Homo habilis, de Homo habilis a Homo erectus y de Homo erectus a Homo sapiens, el llamado ser humano. La conexión allí implica que el cambio de la vegetación obligó a los animales, incluyendo a los humanos, a movilizarse y a colonizar otros lugares. Eminentes paleontólogos han afirmado que si la delgada franja de tierra, el Istmo de Panamá, no hubiese emergido aún del mar, produciendo los cambios climáticos que produjo, es probable que tampoco hubiesen existido aún los seres humanos en el planeta Tierra.
resulta sorprendente el saber cómo Panamá jugó un papel importante en esa parte de nuestra evolución, porque no eran humanos en ese momento, pero sin duda alguna, esa pequeña franja de tierra afectó a nuestros ancestros. El implacable océano que impedía que los seres vivos que habitaban en cada una de estas grandes masas de tierra y que con el paso de los años provocó que fueran evolucionando por su cuenta y haciéndose cada vez más y más diferentes entre sí, había dejado de existir gracias al Istmo de Panamá. El encuentro de la fauna de dos mundos que habían estado separados por millones de años fue el detonante de un evento paleogeográfico impresionante que hoy conocemos como el Gran Intercambio Americano. Déjame contarte, este importante evento que concluyó hace aproximadamente 3 millones de años consistió en una doble migración masiva de organismos terrestres y de agua dulce entre ambos continentes. Para estos movimientos en masa de norte a sur y viceversa, aunque fueron muy equitativos al principio, no fueron igualmente exitosos para todos. Mientras los emigrantes del norte encontraron condiciones óptimas para su desarrollo en el sur, los sureños encontraron en el norte un mundo hostil que no favorecía precisamente su supervivencia. Del norte llegaron grandes ungulados como tapires, caballos, ciervos y los camelinos, ancestros de las llamas, y también fieros carnívoros como felinos y cánidos, entre otros muchos. Del sur llegaron al norte perezosos, armadillos, zarigüeyas, varios tipos de roedores. Cabe mencionar que muchas especies ya extintas también fueron partícipes en este evento. Por ejemplo, el ave titanis, un impresionante predador de 4 metros de altura, migró desde el sur del continente hacia los estados de Texas y la Florida en los Estados Unidos, acompañada por un armadillo gigante. También desde el sur cruzaron un oso perezoso gigante de 6 metros de altura, junto con muchas otras especies exóticas. Sin embargo, como habíamos dicho, muchas de estas especies del sur resultaron ser poco exitosas, ya que no eran capaces de competir con las especies que ocupaban iguales nichos ecológicos en el norte, por lo que se diversificaron muy poco. En cambio, las especies del norte se establecieron con mucho éxito y se diversificaron muchísimo más, tanto así que llegaron a causar la extinción de gran parte de la fauna nativa de Sudamérica. Pero ¿por qué las especies del norte eran más fuertes que las del sur? Se han planteado dos razones fundamentales. La primera es sin duda el clima. Las especies de Norteamérica estaban acostumbradas a tolerar condiciones climáticas más extremas y cambiantes, y cuando llegaron a las condiciones tropicales del sur, no requirieron grandes adaptaciones para expandirse con facilidad por el continente. Sin embargo, las especies del sur, adaptadas a condiciones más estables, no fueron capaces de desarrollar rápidamente los cambios necesarios para combatir las adversidades climáticas, sobre todo a medida que iban más hacia el norte. La otra causa está en la historia evolutiva de la fauna del norte, que ya se había visto sometida a grandes presiones e intercambios faunísticos previos con Eurasia, de manera que sus habitantes eran más resistentes y competitivos al momento de unirse con Sudamérica, que llevaba mucho más tiempo aislada. Sin duda alguna no deja de ser curioso cómo este singular y fortuito evento geológico que formó un pequeño trozo de tierra conocido como el Istmo de Panamá haya tenido y tenga una influencia tan importante en la historia y el presente del mundo.